Para aquellos familiarizados con la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, muchas batallas vienen fácilmente a la mente. Estas incluyen la Batalla de Stalingrado, la Batalla de Kursk, la Batalla de las Ardenas y la Batalla de El Alamein. Al mismo tiempo, hubo batallas que no eran tan conocidas, por una razón u otra. Una de esas fue la Batalla de Harrancourt. La Batalla de Harrancourt tuvo lugar entre los Estados Unidos y las fuerzas blindadas alemanas cerca de Harrancourt, Lorena, Francia, del 18 al 29 de septiembre de 1944 durante la campaña de Lorena de la Segunda Guerra Mundial. La batalla fue la mayor batalla de tanques en la historia de Estados Unidos, donde las fuerzas americanas destruyeron brillantemente 2 brigadas Panzer y unidades adicionales de 2 divisiones Panzer. Lo que hizo única a esta batalla de tanques fue que una fuerza de tanques alemanes, compuesta en su mayoría por tanques Panther, fue derrotada por una fuerza de tanques americanos equipada en su mayoría con tanques Sherman de 75 milímetros. En septiembre de 1944, con los aliados cerca del Rin, Adolf Hitler ordena un contraataque al tercer ejército del general Patton en Francia. Con las fuerzas estadounidenses avanzando significativamente en Francia, el quinto ejército Panzer alemán recibió la orden de recapturar Lüneburg y destruir al 12º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el puente del río Mosela de Dieller. Cerca de Harrancourt, unidades de la 4ª División Blindada de Estados Unidos combatieron contra los experimentados soldados del 5º Ejército Panzer. En la región, los alemanes tenían superioridad de tropas y tanques, por lo que estaban seguros de una rápida victoria sobre el Comando de Combate A, CCA, de los Estados Unidos, la 4ª División Blindada. Para la campaña de Lorena, el 5º Cuerpo de Panzer alemán reunió la mayor concentración de tanques alemanes desde las batallas de Caen y Morting en julio de 1944. Esta fuerza de contraataque incluía más de 300 tanques, organizados en nuevas brigadas Panzer. Las brigadas Panzer fueron concebidas como medidas de contingencia para el frente oriental. Estas brigadas tenían 2 batallones Panzer, similares a una división Panzer. Un batallón tenía Panzer 15S de cañón largo, y el otro operaba Panzer 5 Panthers. Cada tipo montaba un cañón de 75 milímetros de alta velocidad. Las fuerzas alemanas en la batalla inicialmente incluyeron 2 cuarteles generales de cuerpos Panzer, la 11ª División Panzer, y las brigadas Panzer 111 y 113. La veterana 11ª División Panzer tenía pocos tanques, ya que había perdido la mayoría en combates previos. Las 2 brigadas Panzer tenían nuevos tanques Panther y tripulaciones frescas con poca experiencia en combate y formación insuficiente. La escasez de combustible y la necesidad de responder rápidamente al avance de la 4ª División acorazada dejó a las tripulaciones con poco tiempo para entrenamiento y habilidad en tácticas de maniobras en grandes operaciones de armas combinadas. Ante estas recién formadas divisiones Panzer con escasez de recursos y personal entrenado, se hallaban las unidades blindadas del tercer ejército de Patton. Liderando el camino estaba la 4ª División acorazada, bajo el comando del mayor general John S. Wood. A diferencia de las nuevas tripulaciones de Panzer y los Panzer Grenadiers en las brigadas Panzer, los tanqueros y soldados de infantería de la 4ª División acorazada habían entrenado juntos desde 1941. Además, la división había estado luchando casi sin parar desde mediados de julio. Estas formaciones blindadas estaban curtidas en batalla y en la cima de su rendimiento. Lamentablemente, gran parte de los tanques en el 4ª blindada eran los comunes M4 Sherman, que montaba un cañón de 75 milímetros de corto alcance. El M4 estaba en desventaja contra los Panzer IV y Panther de cañón largo.
Su cañón disparaba más lento y no penetraba la armadura frontal de un Panzer IV a más de 1000 metros de distancia. La disparidad era aún mayor al enfrentar a un Panther. Incluso a quemarropa, el cañón corto de 75 mm del 1004 tenía problemas para penetrar las gafas frontales del Panther. Por el otro lado, los 75 mm de la KW-K-42 del Panther podía penetrar la armadura frontal de un Sherman desde 2000 metros de distancia. Misiones previas de los cazabombarderos estadounidenses retrasaron la llegada de algunas unidades Panzer alemanas a la batalla al dañarlas o destruirlas en encuentros previos con otras fuerzas aliadas. En septiembre de 1944, el tercer ejército de Patton cruzaba el río Mosela, cerca de Nancy. No obstante, los alemanes lanzaron fuertes contraataques blindados para restablecer la situación y aplastar las puntas de lanza sobreextendidas de la 4ª División Blindada estadounidense. La 21ª División Panzer y la 15ª División Panzer Grenadier fueron lanzadas al ataque. Para repeler a los alemanes, se movilizaron tropas de otras unidades, dejando la Comando de Combate A de la 4ª División Blindada aislada y vulnerable, cerca de Arracourt. El ataque del norte fue realizado por el 58 Cuerpo Panzer, sujetos al 5º Ejército Panzer alemán, liderado por el teniente general Hasso von Manteuffel, un oficial prometedor y joven con experiencia en el frente oriental. El 18 de septiembre, la densa niebla y el mal clima impidieron que las fuerzas aéreas tácticas de los Estados Unidos localizaran y destruyeran las unidades blindadas alemanas en avance. Aunque el clima protegía el avance alemán de la observación y el ataque aéreo, también obstaculizaba al 5º Ejército Panzer. La poca visibilidad y la falta de unidades motorizadas de exploración y reconocimiento en las nuevas formaciones del ejército Panzer impidieron que las fuerzas blindadas alemanas coordinaran adecuadamente su ataque, convirtiéndose en una serie descoordinada de embestidas intermitentes. El primer ataque alemán de la Brigada Panzer 111 cayó sobre el segundo grupo de caballería mecanizada y el comando de reserva de la 4ª División Blindada en Lunéville el 18 de septiembre, 1944. En una intensa lucha, las fuerzas estadounidenses, en desventaja numérica, recibieron refuerzos de los Estados Unidos. La 4ª y 6ª divisiones blindadas repelieron el ataque, destruyendo 2 docenas de Panzers. Tras no poder tomar Lunéville rápidamente, el 5º Ejército Panzer lo pasó por alto y avanzó hacia el norte para atacar la posición expuesta del Comando de Combate A en Arracourt y sus alrededores. Un saliente apenas defendido con infantería blindada, ingenieros, tanques, destructores de tanques y artillería conformaban las posiciones del Comando de Combate Defensor A, cerca de Arracourt. La batalla que siguió fue uno de los mayores enfrentamientos blindados del frente occidental. A las 7:30 del 19 de septiembre de 1944, la Brigada Panzer 113 alemana emergió de la densa niebla matutina y se estrelló contra el Comando de Combate A. Comando de Combate Defensor A solo tenía una compañía de tanques M4 Sherman al frente, con una compañía de destructores de tanques M10 en reserva. La Brigada Panzer 113 los atacó con 4 compañías de tanques pesados Panther y una compañía de cañones de asalto, así como 2 batallones de granaderos Panzer. Además, la niebla otoñal cubría sus movimientos, agregando un elemento sorpresa y protegiéndolos de los temidos bombarderos de combate. Sin embargo, los americanos detectaron el avance alemán antes de que los tanques entraran en combate y prepararon una emboscada. La niebla favoreció a los americanos, permitiendo a sus tanquistas enfrentar a los tanques alemanes a corta distancia. La mala implementación táctica de los tanques alemanes expuso su armadura lateral débil a los Shermans, que flanquearon y eliminaron 11 Panzers usando la niebla como cobertura.
Al quinto ejército Panzer le faltaban unidades de exploración, por lo que los alemanes avanzaron a ciegas contra los americanos, cuyas posiciones estaban envueltas en una densa niebla matutina. Reforzado con tanques, infantería y caballería, y favorecido por la repetición alemana del mismo plan de ataque, el Comando de Combate Defensor A pudo ubicarse y prepararse para la batalla en terreno de su elección. Una combinación de posiciones defensivas ocultas, dominio del terreno local y tácticas astutas permitieron al CCA neutralizar la superioridad de los panzers alemanes en armadura y potencia de fuego. Un pelotón del batallón destructor de tanques 704 había llegado cerca de Héricourt para ayudar a los tanques en Lecy. Cuando el pelotón vio tanques alemanes moviéndose en la niebla, los destructores de tanques se desplegaron en una depresión y abrieron fuego a unas 150 yardas de distancia. Después de una breve lucha, se perdieron 3 de los 4 destructores de tanques estadounidenses, pero no antes de que hubieran destruido 7 tanques enemigos. Al atardecer, el resultado se asemejó más a una masacre que a una batalla. Pero, el Comando de Combate A no fue la víctima, y los alemanes habían perdido más de 50 tanques, o la mitad de la fuerza de la brigada. Mientras los alemanes avanzaban, estaban constantemente expuestos al fuego americano. La armadura de los Estados Unidos pudo maniobrar hacia posiciones defensivas favorables, permaneciendo oculta hasta que la armadura alemana se acercaba a un rango efectivo, luego infligiendo grandes bajas. La niebla que dio a los alemanes sorpresa táctica y protección aérea también anuló el alcance superior de sus tanques. Del 20 al 25 de septiembre, el quinto ejército de Panzer ordenó a la brigada de Panzer 111 y la 11ª división de Panzer una serie de ataques desarticulados contra la posición de Héricourt. El 20 de septiembre, los tanques Panther avanzaron sobre la sede de Comando de Combate Defensor A, atrapando o inmovilizando varias unidades de apoyo de la 4ª División Blindada. El mayor Charles Carpenter, piloto de observación del ejército, atacó al enemigo desde el aire con su Piper L4 Cub equipado con lanzacohetes, apodado Rosie la cohetera. La niebla y las nubes bajas que inicialmente obstaculizaron la visión de Carpenter sobre el enemigo se disiparon cerca del mediodía. Lanzó ataques contra los panzers alemanes tras detectar tanques Panther que se dirigían hacia Héricourt, esquivando el fuego terrestre y disparando todos sus cohetes bazooka rápidamente. Carpenter regresó a la base para recargar y voló 2 misiones más esa tarde, lanzando 16 cohetes bazooka contra tanques y vehículos alemanes, con varios impactos. Las acciones de Carpenter ese día, verificadas por las tropas en tierra, resultaron en la destrucción de 2 tanques Panther, varios vehículos blindados, matando o hiriendo a una docena o más de soldados enemigos y destruyendo 6 tanques enemigos. Con los cielos despejándose el 21 de septiembre, los P-47 Thunderbolts del 405 Grupo de Cazadores, ala de Cazadores 84 de los Estados Unidos 19, Comando Aéreo Táctico, pudieron lanzar una serie implacable de ataques sobre las fuerzas terrestres alemanas. Los alemanes atacaron la zona norte de Héricourt el 22 de septiembre, aprovechando la niebla matutina, tal como lo hicieron el 19 de septiembre. Chocaron con las fuerzas de caballería estadounidenses, protegiendo a la fuerza principal de la 4ª División Blindada de los Estados Unidos. La caballería no podía competir contra los Panzers, pero retrasaron a los alemanes lo suficiente para que la Comando de Combate Defensor A estableciera una defensa de tanques y destructores de tanques para repeler a los alemanes. Cuando los alemanes avanzaron, la niebla se disipó, exponiéndolos a la defensa estadounidense completa, compuesta por tanques, artillería y aviones. Lo que siguió fue un infierno de fuego, en el cual la brigada Panzer 111 fue casi aniquilada.
Después de que los alemanes se reagruparon y una segunda compañía de Shermans con escasez de personal llegó como refuerzo, Comando de Combate Defensor A lanzó su propia ofensiva de flanqueo desde la niebla, enrollando a los alemanes de norte a sur y casi aniquilando a la brigada Panzer 113. La mayor movilidad de los tanques y destructores de tanques autopropulsados estadounidenses brindó una ventaja decisiva a los defensores. Una unidad de la 4ª División Acorazada sobresalió entre las demás. El 37, o Regimiento Acorazado, liderado por el teniente coronel Creighton Abrams. En ese periodo, el 37º generó caos y miedo en la retaguardia alemana. Del 19 al 22 de septiembre, los alemanes intentaron empujar al 37º de regreso a través del Mosela. Fue uno de los mayores enfrentamientos de tanques de la guerra. En Mayenwi, el 37º perdió 14 Shermans, mientras eliminaba 55 Panthers y Tigers. El contraataque alemán fracasó sin duda. El 22 de septiembre, los 1004S del 37º barrieron hacia el sur nuevamente, a través de Coincourt y Bours, hasta el canal Rhine-Marne. La Wehrmacht lanzó repetidos contraataques para desalojar al tercer ejército de su posición, pero a medida que aumentaban las pérdidas de Panthers, los ataques disminuyeron y finalmente cesaron. En la batalla por Harrachurt, la 4ª División Acorazada destruyó 285 tanques y vehículos blindados alemanes, aniquilando 2 nuevas brigadas Panzer. Las pérdidas estadounidenses fueron 25 tanques medianos y 7 cazatanques. Tras la derrota del contraataque alemán en Harrachurt, el tercer ejército del general Patton se encontraba a una distancia de ataque de las fronteras del Tercer Reich. La batalla de Harrachurt marcó el fin del veloz avance del tercer ejército por Francia, frenado antes de llegar a Alemania por la decisión del comandante supremo aliado de redirigir el combustible a otras tropas. El retraso permitió al ejército alemán reagruparse para defender la frontera en la línea Sigfrido. En la batalla de Harrachurt, a pesar de sus grandes pérdidas, los alemanes creían haber logrado detener el avance del tercer ejército de Patton, ya que éste se había detenido, lo cual resulta paradójico. Por otro lado, Adolf Hitler estaba insatisfecho con el resultado de la ofensiva alemana y relevó al comandante del grupo de ejército G, Johannes Blaskowitz. El teniente coronel Creighton Abrams, comandante del batallón de tanques de la Comando de Combate Defensor A, se convirtió en uno de los comandantes blindados americanos más célebres de la Segunda Guerra Mundial y se retiró como jefe de Estado Mayor del Ejército en los 70. Harrachurt fue la batalla de tanques más grande involucró el enfrentamiento de tanques en el frente occidental hasta la batalla de las Ardenas y se ha usado para mostrar que las situaciones tácticas y la calidad de la tripulación pueden ser más decisivas en el resultado que las características técnicas de los tanques. Si te ha gustado el video, suscríbete y apoya el canal para más. Muchas gracias por ver.